Pues bueno, no es un gusto el poder estar aquí, y también es un privilegio, ¿no? El que Dios pueda contar con uno para pues poder hablar también de su obra en mi vida, en nuestra vida, y también al mismo tiempo podernos animar unos a otros, ¿no? Que yo creo que ese es el verdadero sentido de estar aquí reunidos, ¿no? Y reconocer esa necesidad, ¿no? que tenemos, y esa dependencia que también pues creo que la mayoría anhelamos, ¿no? Que Él sea el autor de esta nueva vida después de haber sido pues rescatados, ¿no? de la vana manera de vivir. Y eso es lo que yo voy a intentar pues expresar, ¿no? Lo que en estos tiempos pues Dios está hablando pues ahí por Yautepec, pues es ahí de donde yo vengo, y pues más o menos somos una comunidad de 50 personas, ¿no? Habemos 3 matrimonios y pues 35 chicos por ahí, ¿no? Y pues ahí también estamos, ¿no? Como ustedes, ¿no? En el campo de la batalla, ¿no? Que es ahí donde se ganan las peleas, ¿no? Y yo he estado viendo, y también pues al mismo tiempo pues en los ratos que tenemos de comunión unos con otros por ahí por la casa, pues ha habido un sentir, ¿no? Y al mismo tiempo pues personas tienen nuevos proyectos, nuevos propósitos. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿verdad? Que un año nuevo, propósitos nuevos, ¿no? Pero bueno, hay una parte que sí es importante el poder mirar, ¿no? Mira, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Bueno, mira, vamos a leer. Sí lo tenemos, ¿verdad? Vale, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí es una parte pues importante. Pedro estaba pues animando a la gente en el tiempo que estaban viviendo. En ese tiempo pues había persecuciones, había pues matanzas, una situación difícil que se estaba viviendo, ¿no? En el versículo 1, pues ahí empieza a hablar, ¿no? A la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, ¿no? A un grupo de jóvenes
de personas que habían sido dispersadas también por la situación que se estaba viviendo, ¿no? Pero la parte importante es que al día de hoy pues también a nosotros nos anima, ¿no? Cada uno de nosotros pues también pues vivimos situaciones, pero también al mismo tiempo yo creo que está exhortando, no lo creo, o está animando a gente que ha aceptado a Cristo, ¿verdad?, como su Señor, porque lo dice, ¿no? Bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es una parte importante, ¿no? Porque realmente pues ahí es donde pues Él nos anima, ¿verdad? O en Cristo nosotros hemos encontrado el verdadero consuelo en nuestra vida, ¿no? Hablo en las situaciones personales que cada uno de nosotros sabemos de dónde Cristo nos ha rescatado, las necesidades, las carencias que había en nuestra vida, y eso es lo que exhorta, ¿no? Pedro, si somos, por ejemplo, si nosotros al día de hoy llevamos una relación, pues con Cristo, también pues vamos madurando, ¿verdad?, espiritualmente, ¿no? Porque pues es uno de los propósitos, ¿verdad?, de los que nosotros pues vamos buscando, ¿verdad? Ya no es tanto el darle rienda suelta a nuestros deseos, la Biblia nos habla a nuestra carne, sino que realmente pues ya es diferente, ¿no? Ya cuando nosotros aceptamos una vida a Cristo, cuando nosotros le invitamos a Cristo a nuestra vida, pues ya la cosa fue diferente, porque ya había dos partes, ¿verdad? El deseo de querer hacer como hacíamos antes, pero al mismo tiempo pues ya el llevar una comunión, el leer tu Biblia, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Empezamos a vivir una lucha, ¿no? Entonces, pero más sin en cambio aquí Pedro nos exhorta a poner la mira en las cosas que muchos todavía no vemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que son reales las palabras que están escritas aquí, y esa es nuestra vida de fe, ¿verdad? Que tenemos la certeza que lo vamos a vivir, ¿sabes? Que verdaderamente, a lo mejor dice, aunque ahora por un poco de tiempo tendréis que ser afligidos, pero nuestra fe va a tener que ser pasada por fuego, no como algo, pues muchas veces la misma situación, nosotros al día de hoy, la situación que estamos viviendo con la pandemia, pero que de alguna manera la situación que tú y yo estamos viviendo es para eso, para que pueda ser probada y al mismo tiempo el resultado pueda ser en alabanza. ¿Para quién? Para aquel que nos rescató, ¿no? Pero nos es necesario creerlo, ¿sabes? Al día de hoy, o el tiempo que nosotros estamos viviendo por allá, pues también está viviendo un tiempo donde la gente sí cree, pero al mismo tiempo también tiene un plan B, ¿verdad? O sea, y muchas veces también por eso es que vienen situaciones, ¿verdad? Porque realmente no creemos como realmente nos invita Pedro, ¿no? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sabes? Hay cosas que realmente se tienen que poner en orden en nuestra vida, o nosotros tenemos que poner en orden todos, pues ya sean pensamientos, ya sean sentimientos, ya sean emociones, todo eso realmente lo tenemos que poner sobre la mesa y poder entender o poder llegar a una razón de que si es verdaderamente nosotros estamos esperando completamente en Cristo,
sobre nuestra vida. Porque Él dice que nos predestinó, ¿verdad? Nosotros al día de hoy ya no caminamos o ya no deberíamos de caminar inciertamente, ¿no? Sino tendríamos que estar viviendo con esa esperanza, ¿no? De que realmente Cristo va a acabar la obra en nosotros. Con estas situaciones que nosotros estamos viendo, híjole, hoy conoces a una persona o conoces a una persona y de repente te llega la noticia y desgraciadamente ha perdido la vida, ¿sabes? Y ahí es donde dices, ¿no? Yo mismo, ¿no? Podría testificar, ¿no? Que por la misericordia que Dios tuvo para conmigo, me dio una nueva oportunidad, ¿sabes? Pero es importante llegar a poderlo entender, ¿sabes? A poder verdaderamente mirar que nos es necesario entender las verdades que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos donde ahora la gente pues ha pasado el tiempo, ¿no? 6, 8 meses y ahora ya sale el plan B. Y realmente ahí hay un peligro, ¿no? Porque, pues híjole, ya no realmente es la obra de Dios en nuestra vida, sino que realmente ya nosotros queremos decirle, es como cuando nosotros en los bazares nos piden un mueble, ¿no? Y nos dicen, yo lo quiero de estas medidas, lo quiero de esta altura, de esta profundidad y de este color. Y muchas veces esos planes que nosotros tenemos es de la misma forma como nosotros se los estamos presentando a Cristo. ¿Cómo queremos que de aquí para adelante sea nuestra vida? Sí, está bien, la palabra también nos dice que nosotros confiemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, pero ahí hay que separar, ¿sabes? Porque también nos habla que dice que el corazón es perverso y es engañoso, pero también nos habla que dice que es conforme a su voluntad. Entonces esa parte también nosotros la tendríamos que presentársela, ¿no? Si es de acuerdo a su voluntad. Y es ahí la diferencia, ¿no? Cuando realmente nosotros disponemos nuestro corazón, lo que la Biblia nos invita a hacer, pero también al mismo tiempo lo intentamos o luchamos por llevarlo a la práctica. No, los propósitos de Dios sabemos que son divinos y no tan solo son para una persona, sino que realmente no sabemos hasta dónde puede llegar simplemente por una persona que haya creído en la familia, ¿verdad? Hay una promesa también, ¿verdad?, que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, muchas veces perdemos de vista qué tipo de instrumento Dios quiere hacer con nuestra vida. Realmente hay mucha gente que aún todavía vaga, sin rumbo, sin dirección. Nosotros porque hemos sido alcanzados, pero también hubo una persona que nos presentó el Evangelio y que todavía hay una persona como nosotros que no ha conocido del Evangelio. Y es ahí donde también nosotros también tendríamos que pensar no tan solo en nosotros, ¿verdad? Sino realmente, porque también ese es al amor, a prójimo, ¿no? Ese es el el segundo mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Entonces,
sí tenemos que mirar, ¿no?, que realmente el profundizar, el meditar en su palabra, realmente sí cambia la visión de ver las cosas y de la situación que también estamos viviendo, porque son espirituales, ¿no? Jesús hablaba con la mujer samaritana y le decía, no es aquí ni es allá, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo tiene que ser? En espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, es una parte muy importante, ¿no? Yo quería entrar por aquí porque eso es algo que nosotros o muchos lo asimilamos, pero el detalle es cuando llega el tiempo de que sale a la luz ese plan B, o muchas veces el por qué no nos mantenemos firmes, ¿no? Sabemos que sí es, híjole, un poco complicado permanecer, ¿no? Teníamos altas, bajas, pero son de diferentes, o sea, no puede ser en la misma o tropezar con la misma piedra, ¿no? La misma situación siempre viene a nuestra vida, una carencia que muchas veces venimos arrastrando desde tiempo atrás y no ha sido allanada, no ha sido pues perfeccionada, ¿no? Sino que sigue estando ahí, como que seguimos aferrados a ese plan B, ¿verdad? En otra versión, en la NBI, dice que bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces nosotros tenemos que vivir esa regeneración. Ya no tiene nada que ver el viejo hombre con el nuevo hombre, ¿no? Porque también la Biblia nos enseña de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué nos cuesta trabajo el vivir esa nueva creación, esa nueva vida? Cuando estábamos viviendo una vida sin esperanza, sin ilusiones, hablo por mí, ¿sabes? Yo sé de dónde Dios me ha rescatado. Y muchas veces experimentamos esa regeneración, ¿sabes? Por un tiempo, 6 meses, 8 meses, bien. Pero después, ¿por qué otra vez viene otra vez ese? O como que retrocedemos, o no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero nuevamente parece que otra vez le hemos dado rienda suelta a esa vieja manera de pensar. Y lejos de ir madurando, de ir perfeccionando nuestra relación, que es tan bonita, ¿verdad? Cuando vives ese primer amor y cuando hay una continuidad, ¿no? De que fue algo especial que ocurrió en tu vida, ¿no? Cuando ya no tenías ni esperanza, ni deseo de vivir. ¿Y por qué nuevamente volvemos a caer en esa parte, ¿no? Cuando la regeneración ha vivificado nuestra vida o hemos experimentado también porque la hemos probado, esa nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Y a mí me gustaría recordar, ¿no? Realmente, mira, vamos a Efesios 2. Me gustaría
que nuevamente recordáramos, ¿no? Porque luego hay veces como que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, y muchas veces sí es importante el regresar y ir pues asentando cosas en nuestra vida, ¿no? Para que realmente se hagan una realidad en nosotros, ¿no? Y dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, cómo Pablo le recuerda a los efesios, y a nosotros mismos también nos lo vuelve a recordar, de dónde verdaderamente nosotros salíamos, o de dónde nos sacó, ¿verdad? Dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Y esos éramos nosotros, ¿verdad? Éramos desobedientes y seguíamos la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de nuestra carne. No había, claro está, no había ningún temor, no había ningún conocimiento verdaderamente de lo que es la vida en Cristo, ¿no? Servíamos a un Señor y hacíamos lo que Él ponía en nuestra mente, ¿no? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas hay por descubrir después de haber conocido el amor de Dios? Y parece ser que regresamos, ¿no? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas. Pero a veces parece como que nos gusta la pobreza, ¿verdad? Hablo en una vida espiritual. No, cuando realmente una vida espiritual no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque sabemos, realmente es ahí donde vamos aprendiendo que realmente nosotros nuestra vida ya no es una casualidad, sino las situaciones que nosotros vivimos en el día a día tienen un propósito. El que al final del día nuestra vida alabe y glorifique a nuestro Señor. Y no tan solo eso, ¿no?, sino que nos va dando una madurez. Vamos aprendiendo, y muchas veces de los errores. Y ahí es donde vamos descubriendo esas riquezas. ¿Pero en dónde? En una vida en Cristo, ¿verdad? Donde vamos fomentando, donde vamos anhelando que cada día sea más bonita nuestra relación, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón y en nuestros hechos. Entonces, es una parte importante en nuestra vida, ¿no? Mira, vamos a Lucas, capítulo 3. Una base, pues que desde un principio, ¿no?, desde que vino Juan el Bautista, o desde que también pues nos lo presentaron, ¿no?,
conocimos primero el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Y una de las cosas importantes que siempre hizo hincapié, Lucas capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y sabemos desde un principio, ¿verdad? Son bases que desde un principio se nos enseñaron a que nosotros realmente, nuestros hechos ya no tienen nada que ver con la vida que nosotros llevamos. El arrepentimiento tiene que ser verdadero, ¿no? Si antes robábamos, pues ya no robamos, ¿verdad? Y si antes mentíamos, pues vamos también, porque son cosas que traíamos muy arraigadas en nuestra vida, ¿verdad? Y la mentira era una de ellas que se arraigó, bueno, al menos en mi vida, ¿verdad? Entonces, ya hay una parte, empieza ya una lucha, ¿verdad? En lo que es el viejo hombre y en lo que, porque ya empieza a obrar ahí el Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos hacer, pero ya no lo permite, sino que ya se activa una alarma, ¿verdad? Y nos dice: no, creo que esto no es correcto. No. Y ahí empieza la lucha, pero ahí es donde realmente, ahí es donde se va a mirar si ganamos o perdemos la batalla. Y es una parte muy importante, ¿no? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Que verdaderamente si fallamos, va a haber muchas situaciones en nuestra vida, pero ya no es de la misma manera. Ya no es, bueno, no pasa nada, no creo que no es tan grande, ¿no? Como matar o algo así, no, nomás es tantito. No, además Dios sabe que a mí me cuesta trabajo eso. No, ya es algo que a un principio pues sí, ¿verdad? Pero que realmente tiene que estar en esa lucha diaria, porque realmente eso es lo que, al final de lo que concluye ese tiempo, ese es el resultado. Y muchas veces no es algo que tú lo pienses de un día para otro, sino que ya viene de tiempo atrás que tú has permitido esa parte en tu vida, o hemos permitido, y eso es algo que ya viene día con día. Y entonces, claro, cuando llega el tiempo, dice que la gota no rompe la piedra por la fuerza que tenga, sino por qué, por la constancia, gota. Y al final del tiempo, eso también va a traer un fruto, ya sea para bien o sea para mal, ya sea para tener una mejor relación con tu Salvador, con nuestro Señor, que pagó el precio, o de la otra manera ya no vemos propósito y nuevamente queremos regresar a la vida vieja. Hemos perdido la brújula, no sabemos realmente ni lo que queremos ni lo que deseamos, solamente es algo en la mente, ¿sabes? Pero es importante el poder descubrir, ¿no? Y muchos ya tendríamos que estar viviendo esa parte, ¿no? Que realmente sí tenemos muchas promesas. La nueva vida en Cristo es para nosotros, para aquellos que le aceptaron como Señor, como Salvador, para los que le hemos aceptado en nuestro corazón, los que le hemos dicho sí a nuestra vida. Pero ¿por qué muchas veces nos pasa como
como a los Gálatas, ¿no? Y es ahí donde yo quiero ir a Gálatas 5. Es una parte, el saber, verdaderamente saber, ¿no?, contra quién estamos luchando, ¿no? La Biblia nos habla, bueno, más bien nosotros sabemos que realmente pues tenemos pues diferentes batallas, ¿no? Luchamos contra la corriente de este mundo, lo que nuevamente nos quiere enredar. También la Biblia nos habla sobre que luchamos contra huestes espirituales, ¿no? Espíritus de las tinieblas, pero yo creo que una de las, o al menos en ese tiempo ahí en Yautepec, las que he descubierto o he visto en la gente, en los chicos, es la lucha que hay en nosotros mismos, que creo que es la más, a lo mejor a algunos les es más pesada una, otros, pero yo en lo personal, yo podría decir que la lucha más bien es contra nosotros mismos, ¿no? Con lo que realmente somos, ¿sabes? Porque sí, Pablo dice en Romanos, ¿no? Romanos 7 habla sobre yo deseando querer hacer el bien, al final termino, ¿qué? Haciendo lo que no quiero. Qué bueno que esas cosas, cuando vivimos eso, nos llena de tristeza, nos llene pues de un desánimo, ¿no? Pero un desánimo de decir, ¿cómo es posible? ¿No? Yo anhelo, Señor. Y es ahí donde viene esa parte de decir, por favor, Señor, ayúdame, ¿no? Pero la realidad es que cuando ya permitimos situaciones o hasta influencia, ¿no?, de pensamientos, de ideologías, es un poco complicado, ¿no? Que eso es lo que Pablo pues les estaba exhortando a los Gálatas, ¿no? Ya estamos, ¿verdad?, ahí, ¿no?, en Gálatas 5. Voy a empezar con el 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Y es un versículo pues también muy importante, ¿no? Porque yo miraba en otra versión y también dice, ¿no? Dice, por tanto, Cristo en verdad los ha librado. Como que aquí lo hace en una pregunta, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también nos tendríamos o nos tendremos que estar haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cristo verdaderamente me ha librado de ese viejo hombre? De ese hombre carnal que era cuando yo no tenía ni temor de Dios, cuando yo tampoco conocía lo que era una vida espiritual. ¿O estoy a medias? Bueno, la verdad es que me gusta también un poco de vivir en mi carne, pero también me gustan las cosas de Dios. Y esas ideas pues las tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Porque hay un peligro, ¿no? Jesús también hablaba sobre el espíritu inmundo que vuelve, ¿no? Que el postrer estado de aquella persona, cuando regresa a ese espíritu, dice que viene a ser 7 veces peor. Desgraciadamente, algunos hemos tenido que vivir esa experiencia
y nos hemos dado cuenta que es verdad. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no?, la importancia de verdaderamente creer las verdades de las que la Biblia nos habla. Que no es solamente el decir, mira qué bonito, o esta promesa es para mí. Sí, claro que sí, que las promesas son para nosotros, pero también hay un camino, hay un precio que pagar. Y hay una parte que la que Cristo ha hecho, pagó el precio, pero también nosotros nos corresponde el pelear una batalla, ¿no? Y esa es una parte importante, ¿no? Por tanto, Cristo en verdad los ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley o a la carne, en este caso, ¿verdad? A los pensamientos, a nuestra carne, a nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Dice, ahora asegúrense de permanecer libres. No, esa es la versión NBI, es una traducción, ¿no? Realmente a veces sí me gusta el poder mirar la diferencia, ¿no? Hay veces hay palabras que en la Reina Valera pues es un poco, para mí, complicado, entonces busco un apoyo, ¿no?, donde poderlo entender de una manera mejor. Pero luego mira aquí en el versículo 13, de ahí mismo del 5, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y realmente ahí es donde empieza la batalla, ¿no? Y ahí es donde realmente encontramos que el verdadero enemigo está en mí, porque no me gusta cómo me dijo las cosas. Mi hermano, estamos hablando de personas convertidas, estamos hablando de cristianos, el podernos someter unos a otros, ¿verdad? El que si ahora es una persona la que Dios ha puesto como autoridad en mi vida, pues Dios la ha puesto con un propósito. Pero entonces yo, ¿por qué lo empiezo a juzgar? ¿O por qué empiezo, podríamos llamarle, a maquinar más de lo que yo tengo que hacer? Porque yo tengo que escuchar y yo tengo que hacer. Y ahí es donde realmente encontramos cómo realmente lo que sale, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Que verdaderamente hay una inconformidad en las cosas que escuchamos, la forma como nos lo dicen. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo realmente sale la carne. Bueno, yo le saqué, estábamos así hablando en la parte de afuera de la casa y los que conocen, pues ahí parte del terreno lo regamos con agua de apancle, ¿no? Y ahora en tiempo de sequía, pues vamos a pedir agua al encargado. Y normalmente como nosotros no sembramos, pues nos dejan 1 hora, 2 horas por la tarde, pero nos dice, mira, a las 5 de la tarde vas y cambias la compuerta. Y es algo que también
Yo ahí es donde yo le saqué una enseñanza, porque la compuerta es una placa, va el canal, y entonces tiene un volante con una cuerda donde va bajando y cierra el paso del agua, y nosotros tenemos que abrir para el lado para nosotros para que nos llegue a la casa. Y realmente es algo que también es importante en nuestra vida, porque mira, aquí en el versículo 16 lo que dice: digo pues, andar en el Espíritu, ¿y qué dice? Y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras. Y aquí ahorita vamos a ir ahí, las obras de la carne, pero la parte es que dice que el Espíritu, los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Y realmente es algo que está en nuestra vida, porque la decisión la tomamos nosotros. Por un lado tenemos los deseos de la carne, y por otro lado lo que el Espíritu nos quiere enseñar en el día a día hablo. Pero nosotros somos los que decidimos, o le abrimos la compuerta a la carne y empezamos a pensar más que lo que tenemos que pensar, sino simplemente hay cosas que dices, no, esto no va a traer algo bueno. O la otra es que le cerramos la compuerta a la carne y le abrimos la compuerta al Espíritu, y entonces ahí también, porque tanto uno como el otro tiene un deseo para nosotros. O sea, cualquiera de los dos te va a invitar a hacer algo, pero tú eres o nosotros somos los que decidimos. Porque dice, pero si sois guiados, en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán. Y es una lista grande, pero yo creo que sí es algo importante que nos las debemos de aprender, porque va a llegar el momento en el que tú tienes que diferenciar si mi actitud es de la carne o es del Espíritu. Pero yo soy el que decido. ¿Sabes? En una conversación, no sé, aquí en Reto pues es muy común, ¿verdad? Mira, te vas al bazar, vas a hacer esto, o no, pero ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿A poco no lo podemos hacer así? ¿Y cuál es el resultado de todo ello? ¿Es espiritual o es carnal? No está mal tampoco dar opiniones ni mejorar para mejorar, pero sí es una parte importante el poder diferenciar, porque luego también viene la otra lista, ¿no? Y aparte también, y a lo que yo le digo que es importante, porque dice en el 21 y medio,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. O sea, quiere decir que nosotros esto ya lo habíamos leído, ¿a que sí? Ya la mayoría de nosotros esto ya lo sabíamos, o ya lo deberíamos de saber, o ya lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué es que en esas situaciones muchas veces el diablo nos gana esas batallas? Bueno, no nos las gana, nosotros somos los que realmente decidimos, porque nosotros, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Claro, Dios nos ha dado un libre albedrío, Él no nos forza, no nos, el Espíritu no te va a obligar, sino Él nos va a invitar a poder vivir una vida que realmente tiene que ver con una vida en Cristo. Pero nosotros somos los que decidimos. Me parece que Pablo también mismo nos invita y nos dice, ser tardos, ¿para qué? Para hablar, y veloces para escuchar. Y realmente eso tiene que ver ahora con los frutos del Espíritu, porque mira aquí en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice que es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Porque cuando nosotros le cerramos la compuerta a la carne, el Espíritu también empieza a fluir y nos lo empieza a mostrar. La forma, ¿no? Y aparte lo vives, de las dos lo vives. Pero cuando nosotros decidimos que llegue más de uno, pues es ahí donde verdaderamente empezamos a experimentar. Y es ahí donde empezamos pues como a anhelar cada vez más, ¿no? Realmente poder vivir una vida en Cristo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo. Pero es el de al lado, es mi prójimo, el que tiene el problema. Es que si tú fueras de otra manera, yo no actuaría de esta manera. Pero es que tú me dices esto, entonces, ¿cómo quieres que yo reaccione? No, es que lo que tú me dijiste me ha ofendido. Ah, bueno, entonces ahí no es problema de él, ¿verdad? ¿De quién es el problema? Es mío. El cómo yo estoy viendo la situación, porque yo soy el que estoy viviendo la situación, pero yo también soy el responsable de saber cuál va a ser la decisión que yo voy a tomar. Sí, a lo mejor está mal mi prójimo, está mal mi hermano, pero a mí me corresponde eso. No, eso también Dios se lo va a enseñar. Cristo también se lo va a mostrar, pero realmente, híjole, hay veces nosotros nos podríamos evitar un montón de situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que también muchas veces, porque no sé cómo llamarle, a lo mejor un acordeón, traerlo en cada mano, ¿no? El saber, y esta actitud de dónde es, detenernos un momento. ¿Esta actitud es de la carne o es del Espíritu? No. Y nos podríamos evitar, porque diario tiene situaciones, ¿no? Vas manejando, se te mete uno, o a lo mejor tú te equivocas y ya te dicen de cosas, pero yo soy el que tomo la decisión de cómo actuar. Si actúo de la misma manera, o digo, no le voy a hacer caso, hasta luego. Porque lo dice, ¿no? Que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y qué dice?
¿no pasa nada? No, dice, los amonesto. O sea, hay una amonestación porque no tiene que ver con la nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, híjole, sí es algo importante en nuestra vida, ¿no? Sí me han entendido. Que esa batalla a nosotros nos corresponde. Dios tiene cosas preparadas muy bonitas que dice que ojo no ha visto, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios tiene preparado, pero ¿para quiénes? Para aquellos que le aman. ¿Sabes? Entonces, sí nosotros necesitamos mirar, ¿no? Que, bueno, sí, también por otro lado, pues luchamos contra el mundo, ¿no? Contra sus corrientes, el que muchas veces nos atrae, nos llama la atención, pero sabemos que hay algo más precioso, ¿no? En Cristo, ¿no? Yo aquí le ponía, ¿no? Creo que muchas veces se nos olvida luchar y pensamos que porque ya llevo tiempo leyendo, orando y asistiendo a reuniones, ahí ya no me va a pasar nada. ¿Y qué va? No, porque luego a veces eso pasa, ¿verdad? Nos relajamos y realmente eso, muchas veces eso explica el porqué del fracaso o el porqué de por qué estamos viviendo esta situación, ¿no? Este tiempo que estoy viviendo. Y ahí es donde ponemos a la balanza, ¿no? Cuando vivimos ese primer amor, eso, el cómo es vivir, cuando verdaderamente tú te dedicas a fomentar o a que crezca esa relación en Cristo, ¿no? Entonces, es importante el poder discernir todas estas cosas, ¿no? El andar en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. De la misma forma, andar en la carne no satisface los deseos del Espíritu, porque es algo, o sea, no es una, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, o sea, no hay algo en común. La carne no va a querer que tú hagas las cosas del Espíritu y el Espíritu de la misma forma desea que nosotros no hagamos las cosas de la carne. Y es ahí donde nosotros debemos de mirar. Y eso no está fuera. Realmente es algo que nosotros debemos de entender. Eso no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hijo, ni mi novia. Eso está en nosotros. ¿Sabes? Si no, analízalo. Y yo creo que ese es el enemigo más grande que tenemos. Y está dentro, no está afuera. No es él, no es ella, no son ellos. Sino es verdaderamente la decisión que yo tomo a la hora de actuar. Entonces, son cosas importantes que sí realmente tenemos que tener siempre presente en nuestro diario vivir, ¿verdad? En nuestro diario caminar, el saber que realmente nosotros vamos luchando contra lo que todavía mora en nuestra vida o con lo que todavía quiere salir, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que es necesario cada vez irle bajando más a la compuerta, porque las compuertas también tú puedes racionar la cantidad de agua que quieres que pase, ¿no? Le vas bajando poco a poco y dice, no, se está desbordando, a veces se nos sale el agua y hace un charquerío, ¿no? Entonces, tú eres el que va regulando, pero
sabemos que esto no es de un día para otro, pero sí, yo creo que es algo que nosotros tenemos que ir cada día bajándole más a ese volante para que la compuerta vaya cerrada y cada día haya menos de nosotros y más de Cristo. ¿Sabes? Porque realmente es ahí donde vamos a poder disfrutar lo que es una vida en Cristo, ¿no? Yo le pongo aquí, ¿verdad? Porque somos carnales y de ahí nos rescató Cristo. De ahí nos rescató. ¿De qué forma? Dándole rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Realmente de ahí nos sacó. Entonces, no podemos combinar. Y muchas veces es por eso que intentamos, como que sí pueden ser amigos, el espíritu y la carne. No, ¿y qué va? No, uno quiere ganar. Y esa decisión pues la tomamos nosotros, ¿no? Antes nosotros no teníamos este problema, ¿no? Porque éramos esclavos de la carne y le dábamos rienda suelta a la carne, ¿no? Esto ocurrió, Pablo también lo habla en Romanos 7, dice antes, el pecado, ¿qué hacía? No hacía nada en mí, dice, porque yo no sabía lo que era codiciar. ¿Cuándo? Hasta que leí que en el mandamiento dice, no codiciarás. Y lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque claro, porque por medio de la ley es el ¿qué? Es el conocimiento del pecado. Y entre más nosotros vamos profundizando, nos vamos dando cuenta de la condición en la que estamos, pero al mismo tiempo tenemos la parte de anhelar y de querer y dar ese paso, ¿verdad? De empezar a vivir una vida, pero realmente que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, son partes muy importantes, ¿no? Porque, híjole, hay veces el salir de esa situación no es tan fácil, porque es algo que también tiene que ver con una vida pasada, ¿no? Las situaciones que viviste, el que te sientes ya herido, te sientes nuevamente igual, pero es algo que realmente está en ti, no es lo que viene de afuera hacia adentro. Y muchas veces el proceder al arrepentimiento, pues también cuesta trabajo, ¿no? Dice que Dios nos ha amado tanto que su mayor deseo es que no nos perdamos, y ha tenido y sigue teniendo paciencia para con nosotros, porque su deseo es que nosotros no retrocedamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Y después de proceder al arrepentimiento, Juan nos habla que dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Para que pueda ser genuina. También habla ahí en Lucas, dice que el árbol, ¿cómo se conoce? Por sus frutos. Entonces eso es algo que también es visible. De la misma forma es visible cómo andamos en la carne, como de la misma forma es visible cuando verdaderamente ha habido un arrepentimiento en nuestra vida. Y eso es espiritual. Eso lo discierne ¿quién? El Espíritu. Ahí no podemos engañar, y ahí también viene otra parte, ¿no? Que intentamos como que ser una copia, ¿no? Y realmente, o falsificar actitudes o maneras, aprendemos formas, pero no tiene nada que ver con lo que realmente tiene que salir de nosotros, ¿no? Mientras más hago las obras de la carne, más estoy mostrando a quién sirvo. Ya no puedo andar por emociones ni sentimientos, porque si no ellos son los que están tomando decisiones. ¿En dónde? En mi vida. ¿Sabes? Porque me sentí ofendido. ¿Qué estoy haciendo? Por un sentimiento. No, es que yo realmente yo quería echarle ganas, pero no, es que la verdad, yo no puedo con él, yo no lo aguanto. ¿De qué estamos hablando?
de que estoy viviendo por un sentimiento, ¿no? Que no puedo convivir, ¿no? Que yo no puedo escuchar a la otra persona, o por emociones, no, es que mi mamá pues se puso mala y no hay quien la cuide, entonces tengo que ir a cuidar. No, es que mi perrito, ¿verdad? No lo cuidan como yo lo cuidaba. No le dan sus croquetas a sus días, yo cada 8 días lo llevaba a bañar, y cosas que realmente tienen que ver con emociones y con sentimientos. Pero realmente es ahí donde tenemos que echar mano, ¿no? Que realmente nosotros fuimos llamados a una esperanza viva, incorruptible. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen. Solamente es para aquellos que creemos que verdaderamente nuestra vida, desde el momento en el que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, ha venido a mejor, ¿no? Y luego, pues realmente quien tiene que tomar esas decisiones, pues es la razón, ¿verdad? Del conocer la palabra, el nuevo entendimiento que al día de hoy tenemos, ¿no? Yo pongo, pues aquí, ¿no? Lo que realmente cambia. Nosotros venimos con una manera de hablar y lo primero que empieza a cambiar es nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, pero eso tiene que ser real, ¿sabes? No solamente que lo copies y digas, no, para si me preguntan, ya lo digo, no, cambia mi forma de hablar, pero de repente ya me ven, me sale de donde vengo, ¿no? No, realmente cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, mi forma de actuar, porque he decidido cerrarle la puerta a lo que tiene que ver con ese viejo hombre, y entonces empieza a fluir la vida que realmente viene de parte de Cristo, ¿no? Mi forma de actuar, mi forma de valorar a las personas, cambia la forma de valorar a las personas, ya no las ves de la misma forma. No estoy hablando de capacidades, porque muchas veces es por ahí por donde juzgamos, ¿verdad? Si es capaz, lo tengo como en alta estima, pero si es carente, no, ese no sabe nada, no, sino realmente lo que aquí vale de una persona es su testimonio. Su testimonio de una vida en Cristo, una vida de fe, ¿no? Mi forma de ver la vida y hasta mi forma de perdonar. Ya no es, perdón, disculpa, ¿no? O perdono pero no olvido, no, sino, o sea, sí hay cosas importantes en las que podemos encontrar en un lado, y también hay otra lista que podemos encontrar en el espíritu y en la carne, pero esas cosas sí es importante, ¿no? Yo estaba haciendo hincapié, ¿no? El de realmente poder, pues a lo mejor, sí, igual memorizar, ¿verdad? Pero para que realmente sepamos distinguir de dónde provienen nuestras actitudes. Y ahí es donde podemos echar mano de decir, híjole, no, creo que esto no es correcto. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Si tengo que quedarme callado, me quedo, y no de mal, ¿no? Ya mejor me voy a callar, ya no te quiero escuchar, sí, ya déjame en paz. No, realmente no es así. No, o sea, realmente sí tiene que ver porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Por otro lado, también puedes encontrar
que realmente a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Y podemos a lo mejor seguir, no, es que yo soy así, ¿y qué? No, aguas. Entonces sí es importante el realmente poder mirar. Mira, vamos a regresar ya para cerrar ahí mismo en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando ¿en dónde? En vuestra ignorancia, ¿verdad? Y eso era así como vivíamos, ¿verdad? Realmente la ignorancia es una palabra que quiere decir falta de conocimiento. Esa es la ignorancia, ¿no? Entonces, antes no conocíamos las promesas ni lo que es una vida que realmente viene de parte de Dios. Jesucristo mismo en Juan capítulo 15 habla sobre la vid, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Dice, ustedes no van a poder llevar fruto, sino permanecen en la vid. Entonces, realmente quien nos va a ayudar a llevar fruto es el Espíritu, porque Jesucristo mismo también se lo dijo a sus discípulos. Es mejor que yo me vaya y así enviaré ¿a quién? Al Consolador, y Él los va a guiar a toda verdad, y eso es lo que intenta el Espíritu en nuestra vida. Pero hablo de la vida diaria, en el día a día. No, hoy es fin de semana, hoy vamos a darle un poco de gusto a la carne. No, realmente sí es importante, ¿no?, el ceñir los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa es por lo que nosotros seguimos luchando, ¿verdad? Los que seguimos esperando, los que han tomado la decisión hace poco, tú busca el ceñirte, no vivas por emociones, no vivas por sentimientos, sino intenta razonar, entender la palabra de Dios y también pues apoyarte también en alguien, ¿verdad? El preguntar, porque son cosas que Dios tiene preparado, cosas que no te imaginas, las que Dios tiene preparado para tu vida. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que le aman. Y ahí mismo, ¿no?, también habla sobre eso, ¿no? Dice, a quien amáis, en el 1:8, a quien amáis sin haber visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, no tan solo en esta vida, sino la salvación de nuestras almas. ¿Sabes? Entonces, a mí me gustaría invitarte que eches mano de la vida eterna. Le decía Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Entonces, pues
vamos a animarnos, ¿no? Que vale la pena una vida en Cristo.